Muchachos, bueno, espero se encuentren muy bien. Feliz de volver a compartir con ustedes, así sea por medio de esta vía. Bueno, espero que pronto nos podamos ver y pronto volvamos a la normalidad. Pero bueno, si nos tenemos que quedar con esta normalidad, también nos funciona. Hoy quiero hablarles un poco de lo que va a ser los primeros datos que vamos a utilizar para construir ese Livebook o ese libro de vida que les dije que vamos a construir en este semestre. Obviamente esto es teorías administrativas 2 y se supone que ustedes vienen con una base, así sea pues bastante general, de lo que fueron los contribuyentes antes de los contribuyentes neoclásicos. Así que hoy vamos a comenzar a hablar un poco de esos contribuyentes neoclásicos y otras corrientes de pensamiento que pues contribuyeron a que la administración cada vez fuese lo que es hoy en día. ¿Ok? Por eso, bueno, el título yo le coloqué Administración Industrial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de ese periodo en el cual todavía la administración se consideraba netamente algo relacionado con lo que era la eficiencia, la producción, porque obviamente estábamos en un periodo de máximo desarrollo industrial, pero eso también les coloco acá cómo comienza a funcionar la gerencia desde los aportes neoclásicos, porque pues todo obviamente tiene un origen. Y bueno, para que más o menos se enfoquen en el tiempo, recordemos que esta palabra neo significa nuevo. Y clásico, pues bueno, cuando ustedes le dicen que algo es clásico, es algo que normalmente se usa, pero que además tiene como una modalidad formal. Entonces, bueno, todos aquellos contribuyentes neoclásicos son aquellos que pues vinieron a darle como un nuevo enfoque a a todas estas propuestas clásicas que se dieron en ese momento. Para eso vamos a entrar en materia entonces y vamos a ver que se dividió en dos grandes ramas, en lo que era la escuela neoclásica de la administración industrial, que son los seguidores de Taylor, y la escuela neoclásica de dirección y administración general, que eran los seguidores de Fayol. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen de lo que era, de lo que fueron esos contribuyentes, estos dos contribuyentes, por si no nos recordamos muy en detalle. Podemos recordar, por ejemplo, que Taylor simplemente lo que sugirió es aquellas propuestas que ayudaran a obtener el máximo rendimiento de la jornada laboral. Además de eso, bueno, aportó algunos principios a lo que eran las organizaciones, como el principio de preparación, el principio de planeación, el principio de control y el principio de ejecución. Pero uno de los detalles que olvidó Taylor es que realmente las organizaciones son sistemas abiertos, que tienen que estar interactuando continuamente con el entorno y con ciertos aspectos pues, básicos de todas las organizaciones de forma interna. Entonces, bueno, una de las cosas que olvidó Taylor y que siempre mencionaba es que él veía las organizaciones como sistemas cerrados. También podemos recordar un poco de lo que fueron los aportes de Fayol, que bueno, gracias a todos estos principios que ellos generaron, pues hoy en día podemos definir lo que es la administración como tal. Fayol dio estos principios de planeación, organización, coordinación, dirección y control, y además de ello, pues propuso los 14 principios de la administración, entre los cuales pues estaba la división del trabajo, la equidad, la iniciativa, la remuneración, la unidad de mando y bueno, son 14 principios que en teoría pues ya ustedes vieron en el semestre pasado, que no dejan de ser importantes. ¿Por qué? Porque además de este diálogo que ellos manejaban, de que había que haber una unidad de mando, una unidad de control, todo esto que tenía que ver con la estructura de la organización y con la parte de dirección, pues además se comenzaron ya como a escuchar ciertos términos que tenían que ver con la parte humana. Aunque él no se enfocó para nada en la parte humana, a mí me parece importante rescatarlo porque él hablaba acerca de la remuneración, del trabajo en equipo, de la importancia de la iniciativa, de la disciplina, de la responsabilidad. Y bueno, este tipo de aportes fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permitieron
poder comenzar a darle forma realmente a las organizaciones. Seguidamente, después de haber visto estas dos grandes ramas, pues bueno, vamos a enfocarnos un poco para entrar en lo que fue la parte cronológica de qué fue lo que se hizo en ese momento, ¿no? Podemos hablar de que hasta ese entonces habían surgido ciertas tendencias humanas, por ejemplo, la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo, que estudiaba un poco lo que era la conducta y el comportamiento. Pero aquí pasó algo muy importante que no debemos olvidar, y es, bueno, el evento quizás más catastrófico de toda la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso les quise mencionar acá que entre lo que fue 1939, aquí lo tenemos, a 1945 se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial y obviamente nadie puede pensar en derechos humanos ni en que las personas tienen aquellos tipos de derechos y que no se debían hacer ciertas cosas cuando el país pues está en una crisis mundial. Lo que se quería en esos momentos era poder recuperar la economía. Y por eso es que se menciona que durante esta época pues se enfocó muchísimo en lo que es la parte de, aquí voy a cerrar para que me puedan leer, ajá, se enfocó muchísimo en la parte de la eficiencia y de desarrollar técnicas complementarias que ayudaran a adaptarse a lo que era el desarrollo tecnológico de ese momento. ¿Por qué surgió esto? Bueno, como ya les dije, primero la Segunda Guerra Mundial, la expansión económica de lo que fue Estados Unidos, una amplísima evolución tecnológica que pues no quedó de otra sino que buscar la máxima adaptación, modernización y eficiencia. Estas tres palabras que les menciono acá, adaptación, modernización y eficiencia, fueron claves para que la administración pudiese tomar un nuevo rumbo en ese entonces. Bueno, seguidamente vamos a mencionar qué fue lo que cambió realmente en este momento, partiendo de qué. Bueno, partiendo de que Taylor y Fayol, como les mencioné, ya habían pues otorgado unos principios que eran básicos y que ya se usaban en todas las organizaciones, pero bueno, ¿qué cambió con estos nuevos aportes neoclásicos? Bueno, que hubo una mayor automatización de los procesos productivos, una menor utilización de la mano de obra en trabajos de producción, porque obviamente la tecnología avanzó, una mayor cantidad de miembros por el crecimiento de las organizaciones y por lo tanto una mayor cantidad de fines a alcanzar en cada organización por ese crecimiento horizontal, es decir, ya el crecimiento vertical o sea, quedó así, pero ¿qué fue lo que cambió? Que comenzaron a haber muchas más personas que dirigían, muchas más personas que estaban a cargo de otras nuevas funciones de la empresa. Seguidamente, bueno, vamos a seguir hablando un poco de lo que fueron las características que no variaron desde lo que fue Taylor y Fayol. Este es como les mencioné, Taylor y Fayol pues buscaban la máxima búsqueda de lo que era la eficiencia fabril, que todas las fábricas pues pudiesen ser lo más eficientes posibles y tenían una rígida estructura de dirección. Pero además de eso, pues comenzaron a haber una adecuación de las técnicas de eficiencia a lo que era la tecnología, a mejorar la dirección, a mejorar principios de lo que era la estructura y el control. Esto es muy importante, la departamentalización y adaptar los principios, pero sin perder esos modelos clásicos que habían otorgado estos autores de lo que les estoy hablando. Pero es muy importante entonces acá que comencemos a familiarizarnos con estos términos que vemos acá. Planificación, organización, coordinación, dirección y control, ¿ok? Bueno, entre estas ramas de la escuela neoclásica, pues como les mencioné, estaba la administración de la industria fabril, en los cuales se tomó mucho en cuenta lo que eran los nuevos métodos y los nuevos tiempos. Acuérdense que cuando la tecnología llega, se supone que somos mucho más rápidos, entonces tenemos que adaptar estos métodos a estos nuevos tiempos de producción que son mucho más cortos. Y la dirección y administración general pues bueno, se enfocó en resolver los problemas de dirección de las empresas, cambiando ¿qué? La estructura y el control.
Seguidamente, pues podemos mencionar algunos autores que lograron otorgar nuevos principios, pero bueno, hubo algunas críticas, ¿por qué? Porque pasaron cosas como que, por lo menos, Urwich, que les menciono acá, determinó hasta 29 principios nuevos que debían darse en las organizaciones, y Kuntz y O'Donnell, que pues son unas personas que hicieron, perdón, que otorgaron aquellos corrientes del nuevo pensamiento administrativo y que fueron pues bastante importantes, pero imagínense, llegaron a otorgar 61 principios, entonces obviamente hubo muchas críticas. ¿Por qué? Porque no era algo útil y aplicable en las organizaciones. Entonces nos quedamos con estos 14 principios de Fayol, entre los que realmente se dijo en esa época que eran los más importantes, son estos que les voy a mencionar acá. La unidad de mando y especialización, la autoridad y responsabilidad, la autoridad de línea y Estado Mayor y el alcance del control. Acá quiero parar un momento, ¿por qué? Porque normalmente cuando estamos viendo una clase podemos decir como que ok, estoy escuchando y esto está interesante, me sirve, no me sirve, pero ¿qué quiero que veamos con esto? En que esto es algo que tenemos que aplicar a nuestro día a día. ¿Por qué? Porque es algo que se presenta en nuestro día a día y por eso me quise detener un poco en esto. Por eso acá esta diapositiva. Estas cuatro funciones que les mencioné, que son las que más resaltaron de los 14 principios de Fayol, tienen que ver con nuestro día a día y acá lo vamos a ver. La primera, unidad de mando y especialización. Entonces, ¿qué mencionaba el autor? Que para una acción cualquiera, un agente no debe recibir órdenes de más de un jefe y que la especialización permanente aumenta la eficiencia. Entonces, bueno, por eso les puse acá estos refranes que son tan, tan comunes en el día a día. Acá abajo les coloqué muchos caciques y pocos indios. ¿Acaso no les ha pasado que cuando ustedes llegan a sus organizaciones, ya sea trabajo, familia o el entorno en donde ustedes se desenvuelven, no les pasa que hay muchas personas queriendo mandar? Hay muchas personas queriendo decir lo que se tiene que hacer, y esto tiene que ver con que pues la persona no reconoce que es necesaria una unidad de mando y obviamente un manual de cargos, que son términos que solo se manejan en esta área administrativa. Además de eso, está la autoridad y la responsabilidad. Es decir, ¿qué mencionaba el autor? Que la autoridad tiene que estar íntimamente vinculada o tiene que tener una íntima correlación con la responsabilidad. No es que mientras yo más autoridad tengo, más me olvido de lo que tiene que ver con la organización y del ego. Este punto es bastante importante porque es algo que también vemos en el día a día. Como yo tengo un cargo muy alto, entonces me olvido de ciertas responsabilidades que deberían ser mías. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que estar al mando de esa línea de control. Además de eso, bueno, la autoridad de línea y el Estado Mayor, que bueno, en donde estos dos autores mencionaban que crece el volumen y la escala de la labor de la organización y por lo tanto crecía la necesidad de que los altos administradores los ayudara a un número cada vez mayor de expertos y especialistas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente existen en las empresas lo que son los toderos, que bueno, aunque es un término no tan bonito, pues es muy común que tú encuentras que, por ejemplo, el administrador es el contador y además de eso, pues tiene que estar a cargo del talento humano, por ejemplo. En este momento las personas comenzaron a darse cuenta, estos autores comenzaron a darse cuenta de que era muy importante que cada persona estuviese especializada y que además tuviese la ayuda necesaria para poder desempeñar su cargo. Y finalmente, el alcance del control. Este principio consiste en limitar la cantidad de subordinados a cada superior para que éste no pierda la posibilidad de controlarlos. Mencionaban que el número máximo de subordinados para cada una de estas personas era de 5 a 6.
Y esto es algo que también se presenta muchísimo en las organizaciones. Tú estás a cargo de un montón de personas y por lo tanto se te escapa de las manos. ¿Por qué? Porque no podemos, según la teoría, hacernos cargo de demasiados subordinados, ya que esto puede llevar a que obviamente pues, se presenten ciertos problemas en las organizaciones como que no se sabe cuál es la función específica de cada persona en la organización. Entonces, bueno, otro de los refranes típicos que se presentan en las organizaciones es que donde manda capitán, no manda marinero. Y esto es muy cierto. Estas cosas tienen que quedar muy claras en las organizaciones. ¿Y por qué se los digo? Porque ustedes en un futuro o ya en el presente van a tener que ser gerentes, ya sea de su propia vida, de su propio negocio o del el departamento específico en donde estén trabajando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Que bueno, que cada persona tiene una función específica en la empresa. Y bueno, para esto obviamente tenemos un regalo maravilloso. Bien, bueno, también me pareció importante mencionar algunos de los modelos que surgieron en estos aportes neoclásicos, porque a pesar de que no fueron perfectos, hubo ciertos detalles que son muy importantes mencionar y no olvidar porque los seguimos aplicando en el día a día. Uno de estos modelos es este modelo ACME, que bueno, no tiene nada que ver con la marca Acme de la Warner, pero sin embargo me pareció bastante importante pues crear el vínculo para no olvidarlo, ¿ok? Sin embargo, bueno, en su momento lo que realmente significaba era Association of Consulting Management of Engineers, ¿ok? Se utilizaron en ese momento entonces herramientas básicas expuestas por Fayol en ese entonces para estructurar la organización. Acá para que puedan leer me voy a minimizar en donde una de las cosas importantes que se aportaron en ese momento era el organigrama y la estructura de funciones, lo que les acabo de decir anteriormente. Qué importante es que cada persona sepa desde dónde y hasta dónde están las funciones en la empresa en donde está. Y obviamente el manual de funciones, autoridad y responsabilidad. En este mismo orden, pues, les muestro lo que propone o las 7 funciones que propone este esquema ACME, ¿ok? En donde está entonces la producción, la comercialización, las finanzas y el control, la investigación y el desarrollo, la administración de personal, las relaciones externas y la secretaría y legales. Como ustedes pueden ver a detalle, estas son funciones súper importantes actualmente en todas las empresas. Y ustedes las tienen que conocer, ¿por qué? Porque en cada lugar donde ustedes estén, tienen que saberlas reconocer para ver cómo están funcionando. Por eso, bueno, quería sencillamente pues mencionarles algunos errores que tuvo entonces esta propuesta. Primero, bueno, fueron continuadores de lo que era las teorías clásicas y en realidad pues no otorgaron grandes cambios que marcaran grandes impactos. Se olvidaron de lo que era la conducta. Los modelos eran mecanicistas y estáticos. No describen ni explican el fenómeno. Las técnicas eran aplicables solo en algunos casos, tenía pues una falta de metodología y lo más importante, se olvidaron de la parte humana, que es algo que no debemos olvidar nunca. ¿Por qué? Porque ¿de qué están compuestas las organizaciones? Como les dije anteriormente, las organizaciones están compuestas por agentes sociales, es decir, por gente, por personas. Y es algo que no debemos olvidar nunca. Seguidamente, bueno, para finalizar vamos a dejar la actividad para nuestro Lifebook, que es lo que nos va a servir para un futuro, para nuestra vida y para absolutamente todo, porque acuérdense que en cada materia que yo imparto me gusta que esto tenga un impacto en nuestro día a día, en nuestra trascendencia, en nuestra transformación como humano. Entonces vamos a elaborar el esquema de las 7 funciones básicas de la empresa que ustedes van a tener en un futuro. ¿Cuál es esta empresa? Bueno, la que ustedes me dijeron en esa descripción que querían tener de aquí a 10, 15, 20 años, ¿ok?
Si ya la tienen actualmente, pues aprovechen para poder mejorar las funciones específicas de esa empresa. Entonces, ¿qué es lo importante en esta actividad? Bueno, lo importante en esta actividad es que ustedes se den la oportunidad realmente de preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero hacer en el futuro? ¿Qué es lo que realmente voy a hacer en ese momento? ¿Cuál es la empresa que voy a tener? Y inclusive hasta ponerle un nombre. Si de momento no le quieren colocar un nombre, bueno, tienen que al menos poder decir qué es lo que hace esa empresa específicamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que van a rellenar el esquema ACME de su empresa. Arriba pueden colocarle el nombre si ya lo tienen o bueno, si todavía no lo tienen listo, al menos, bueno, es una empresa productora de, no sé, helados, zapatos, es una consultoría, lo que ustedes quieran hacer en un futuro. Entonces, ¿qué van a colocar? Bueno, ¿cuáles son los métodos de producción? En ese momento ustedes van a hablar como si ya eso estuviese hecho, ya esta empresa está formada y ya hay funciones específicas en ella. Entonces, ¿cuáles son los métodos de producción? ¿Cómo hago yo para obtener mi producto? ¿Cuál es la materia prima que utilizo? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso más importante? Acá me lo van a describir todo. Luego, la comercialización. ¿Cómo hago para que ese producto llegue hasta mi cliente específico? Bueno, de momento lo hago por medio de mi transporte privado o en ese momento tengo 120 camiones que son los que me distribuyen a nivel nacional y tengo 7 barcos o utilizo cierta empresa pues, a través de FedEx por la cual distribuyo a nivel internacional. Ustedes tienen que especificar allí cómo la comercializan. Las finanzas y el control. ¿Quién es la persona que lleva las finanzas y el control? Si utilizan un método outsourcing o si ustedes mismos mantienen las finanzas con un empleado o las llevan ustedes, ¿qué es lo que hacen? Después vamos a tocar el punto de la investigación y el desarrollo. ¿Cómo hace su empresa para mantenerse al día con lo que son las nuevas tecnologías, con lo que son los nuevos métodos y procesos? Luego, la administración de personal. ¿Quién maneja la parte humana, que es normalmente algo que olvidamos? ¿Quién es el encargado de la contratación del personal, de la mejora continua, de poder ver si las cosas están funcionando o no, de llevar si los manuales de cargo están siendo eficientes y eficaces o no? Luego, las relaciones externas. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque todas las organizaciones necesitan tener relaciones con el medio externo. Y aquí entran muchísimas cosas. Por ejemplo, lo primero, los proveedores. Siempre vamos a necesitar de proveedores para poder obtener la materia prima de lo que nosotros producimos. Segundo, ¿cuál es mi estrategia ambiental? Tercero, ¿cómo me manejo con la parte de los desechos que hay en la empresa? Todos estos puntos que tienen que ver con las relaciones externas los pueden mencionar allí. Y finalmente, la secretaría y legales. ¿Quién lleva la parte legal de su empresa? Y hasta ahora, ¿cuáles son las cosas que se manejan? Por ejemplo, ustedes me pueden mencionar, como mencionaron dos de ustedes en la descripción, que a pesar de que ya tienen su empresa, pues todavía no la han registrado. Bueno, ¿cómo van a hacer para poder obtener ese registro fiscal que necesitan para poder facturar de forma pues adecuada? Recuerden que estas diapositivas las pueden modificar como ustedes quieran, si tienen que agregar una diapositiva más porque no les cabe en toda la información que tienen que dar, pues me parece genial. Pero lo que van a hacer es enviarme simplemente estas dos diapositivas o tres, las que ustedes utilicen, que va a tener pues la descripción de su empresa en ese momento. Recuerden que no hablen como si la empresa la fuesen a crear. Tienen que hablar como si esa empresa ya estuviese creada. Yo ya soy el dueño o ya soy el trabajador de esta empresa y así es como se maneja, ¿ok?
Y bueno, finalmente, muchas gracias por poder compartir. Espero que, bueno, siempre se sientan bastante cómodos de poder preguntarme y hacerme cualquier sugerencia. Y bueno, espero les vaya muy bien con esta primera parte del Lifebook, que sé que al final nos va a quedar súper lindo y que va a ser de mucha, mucha utilidad para ustedes en el futuro. Un abrazo, hasta luego.